Bueno, un auténtico placer estar con todos vosotros. En la presentación me han dicho que voy a hablar de desregulación. Es un error. En realidad vengo a hablar de motosierra. Motosierra. Hay que repetirlo más. A ver, señores, la economía es como la medicina. Si tienes un problema, vas al médico para que te haga un diagnóstico y te dé una solución, es decir, para que te recete una medicina. Solo que, como todo en la vida, hay médicos buenos y los hay rematadamente malos, los que se conocen como matasanos. En este mismo foro tenemos varios ejemplos. Juan Ramón Rayo es un buen médico. El profesor Bastos es un buen médico. Eduardo Garzón, y ya no digamos su hermano, es un pésimo médico. Pues bien, esto es clave porque en función de la terapia que apliquemos, un país será capaz de crear riqueza o bien por el contrario se dedicará a destruirla. El capitalismo es el mayor generador de riqueza de la historia de la humanidad. Nunca hemos sido tanta gente, tantos seres humanos sobre la faz de la Tierra y nunca antes hemos sido tan ricos como hoy. A pesar de todas las dificultades, de todas las guerras, pese a todo, nunca hemos sido tantos y nunca tan ricos como hoy gracias al capitalismo. 2 siglos de capitalismo, así que ¡bendito capitalismo! ¡Viva el capitalismo! El socialismo, por el contrario, ha sido el mayor generador de pobreza y miseria de la historia del hombre. No en vano, el comunismo, es decir, la peor de las facetas del socialismo, carga a sus espaldas con cerca de 150 millones de muertos y muchos más esclavos, encarcelados y reprimidos. Pues bien, quiero empezar con una mala noticia. Las malas noticias siempre primero, cuanto antes mejor. España está enferma, está muy enferma. España está enferma de socialismo. Y es una enfermedad terrible, terrible porque el socialismo es una enfermedad mental y lo que es aún peor, es una enfermedad del alma. ¿Sabéis cuál es la raíz del socialismo? La raíz del socialismo es un pecado mortal, la envidia. Ese es la raíz, la auténtica raíz del socialismo es la envidia, un pecado capital. Hasta aquí las malas noticias, pero tranquilos porque también traigo buenas noticias. Y es que el socialismo tiene solución. Todo en la vida tiene solución, salvo la muerte y los impuestos, según dicen. Pero la cuestión es que a pesar de que el paciente, en este caso España, está grave, hay salvación. España tiene solución. Y la receta, amigos, es la libertad. Ahora bien, antes de llegar ahí, abordemos los síntomas de esta enfermedad. La mayor prueba de que España está profundamente enferma es que nos estamos empobreciendo. Seré claro, siempre intento serlo. Somos pobres como ratas. España, que era un país rico no hace tanto, se está convirtiendo poco a poco en un país pobre. Somos un país de tiesos. Todavía somos ricos, sí, pero solo si nos comparamos con los países más pobres. Dicho de otro modo, empezamos a ser un país pobre dentro del mundo rico. Y eso es trágico. Fijaos, Sánchez, ese aprendiz de tirano que tenemos ocupando la Moncloa, dice que la economía española va como un tiro, va como un cohete. Lo que no dice es hacia dónde, si hacia arriba o más bien hacia abajo. Y es que en lugar de cohete, la economía española parece más bien un misil. Un misil que está a punto de explotar. Veamos algunos datos e indicadores. En primer lugar, la economía española crece, según dice el gobierno. Sí, vale. El Producto Interior Bruto sube, pero eso se traduce en nada si tenemos en cuenta el fuerte crecimiento de la población. La economía crece por el aumento de la población. Y por eso, precisamente, el PIB per cápita se mantiene estancado
desde hace años. Hoy ronda los 28.000 euros por persona, tan solo 800 euros más que en el año 2019. La realidad, por tanto, es que apenas crecemos. Esto no es crecimiento, esto es estancamiento. Tenemos además el mayor desempleo de Europa y el mayor desempleo del mundo desarrollado. La tasa de paro oficial ronda el 10%, pero como digo, esa es la tasa oficial. El problema es que está maquillada, tiene truco, porque el gobierno no contabiliza como parados a los fijos discontinuos, que suman más de 800.000 personas. De modo que el paro real no es el 10%, sino que ronda el 14%. Estamos hablando de un total de 3,4 millones de parados. Tercer indicador, sueldos de miseria. ¿Qué os voy a contar de los sueldos? Los españoles ganamos una auténtica miseria. El sueldo neto mensual, la jornada completa, apenas se sitúa en 1.900 euros al mes, mientras que el sueldo más común en España ronda los 1.000 euros limpios. Este sueldo, se lo dices a un americano, se lo dices a un suizo, se lo dices a un andorrano y se ríe en tu cara. Para que os hagáis una idea, un sueldo normalito en Suiza ronda los 4.500, 5.000 euros. Y el sueldo medio en Suiza en realidad supera los 6.000 euros al mes. Cuarto indicador, inflación. Todo esto, el tema de los sueldos y la renta per cápita, sin tener en cuenta la inflación. Si tuviéramos en cuenta la evolución de los precios en los últimos años, en realidad los españoles son más pobres que en el año 2019, porque los precios en general han subido más que los sueldos. En concreto, el salario real en España, descontando la inflación, ha bajado un 0,3% bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Somos, por lo tanto, más pobres que en el año 2019. Ganamos menos dinero que en el año 2019. Así que yo me pregunto, ¿dónde narices está el cohete? ¿Dónde está el milagro económico español que nos venden desde el gobierno? Porque yo no lo veo y creo que ninguno de los españoles ni ninguno de los que estamos aquí lo vemos. Otro indicador. Riesgo de pobreza. Socialismo es igual a pobreza y esta vez no es diferente. España es el cuarto país de la Unión Europea con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o de exclusión social, tan solo superada por Bulgaria, Rumanía y Grecia. Estamos jugando en esa liga, Bulgaria, Rumanía y Grecia, los países más pobres de la Unión Europea. Estamos hablando del 21% de la población, el equivalente a más de 9 millones de personas. Aunque llegados a este punto, más allá de porcentajes, el ejemplo más evidente de que nos estamos convirtiendo en un país de tiesos es el coche más vendido. No de ahora, sino de hace muchos años. ¿Cuál es el coche más vendido en España? El Dacia Sandero. Oye, todos mis respetos para el Dacia, ¿eh? Es un buen coche, pero es un coche que es el más barato del mercado, uno de los más baratos del mercado. En Alemania, los alemanes compran, el coche más vendido es el Volkswagen Golf. Y en Noruega, el país con mayor libertad económica del mundo, no por casualidad el coche más vendido es el Tesla. Pero en España, el Dacia Sandero es el rey. Esto es lo que hay. Más indicadores. Otro dato importante con el tema de los coches. No solo es que compremos los coches más baratos, es que además la edad media de nuestro parque automovilístico se ha disparado en los últimos años. En la actualidad supera los 14 años. La edad media de los coches en España se ha duplicado desde el año 2000. Estamos a la altura de Nigeria, de Uganda y de Kenia. No renovamos coche porque directamente no tenemos dinero, no nos lo podemos permitir. Sexto indicador. ¿Sabéis cuántos españoles son millonarios con un patrimonio neto de más de 1 millón de euros descontando las deudas? Tan solo el 2%. El 2% de la población. 2 de cada 100 españoles. ¿Sabéis cuál es el porcentaje en Estados Unidos?
10%, 5 veces más. Y en Suiza, el 15%, 7 veces más que en España. El 85% de los españoles tiene un patrimonio neto de menos de 300.000 euros. Y ojo, que el 70%, 7 de cada 10, no alcanza los 150.000 euros de patrimonio, incluyendo la vivienda. Así pues, no. No y 1000 veces no. El problema de España no son los ricos. El problema de España es que no hay ricos. El problema de España es que hay muchos pobres. Ese es el problema real de España. Vosotros, muchos de vosotros, sois jóvenes. ¿Qué os voy a contar de la situación de los jóvenes en España? Seguro que muchos de vosotros, o algunos, aún vivís en casa de vuestros padres. Y no por voluntad propia, precisamente. Pero es que esto, que es una anomalía a determinada edad, se ha convertido en norma en este país. La mitad de los jóvenes menores de 35 años no se pueden independizar. Es el peor dato de la historia, el peor desde que existen registros. Esto es normal si tenemos en cuenta que el paro juvenil supera el 20%, el empleo es más inestable y los sueldos son más bajos entre los jóvenes. En los últimos 20 años, el ingreso de los jóvenes ha caído un 3% en términos reales, descontando inflación, mientras que el de los jubilados ha crecido un 20% en el mismo periodo. Tanto es así que por primera vez en la historia la pensión media de los nuevos jubilados se sitúa por encima del sueldo medio de los menores de 35 años. Hoy en España sale más a cuenta jubilarse que trabajar. Y claro, siendo esto así y dada la crisis de vivienda que sufrimos, normal que el porcentaje de jóvenes con casa en propiedad se haya desplomado del 70% en el año 2002 a tan solo el 30% hoy. Solo 3 de cada 10 jóvenes menores de 35 tiene casa en propiedad. Otro indicador preocupante. ¿Nos acercamos o nos alejamos de nuestros vecinos europeos? Pues la triste realidad es que nos alejamos. Nuestra renta per cápita es un 25% más baja que la media de la zona euro y un 17% menos que la Unión Europea. Es decir, somos cada vez más pobres en comparación con el resto de europeos. Ya ocupamos el puesto 14 de la Unión Europea en PIB per cápita y bajando. Y prueba de ello es que Polonia, que era un país que vivía en la más absoluta miseria tras la caída del muro de Berlín en el año 89, hoy tiene una renta per cápita más alta que España. Polonia hoy es más rica que España. Hace años los polacos venían a trabajar a España y otros países de Europa. En la actualidad, sin embargo, vienen de turismo. Por lo tanto, de acuerdo. El doctor, ante esta situación, nos diría, vale, muy bien, España está enferma, el paciente está enfermo. Pero la pregunta, la cuestión, la clave es, ¿por qué? ¿Qué le pasa a España? Bueno, ya os lo he comentado al principio, socialismo. Pero ¿eso en qué se traduce realmente? ¿Cómo se ataca o cómo ataca esa enfermedad? ¿Cómo ataca la enfermedad socialista al paciente, al país, a la economía, a nosotros, a nuestros bolsillos? Pues de dos formas muy concretas, mediante asfixia regulatoria y asfixia fiscal. El socialismo ataca los pilares básicos del crecimiento económico y la creación de riqueza, que son 3. La propiedad privada, la libertad económica y la seguridad jurídica. ¿Y cómo ataca esos pilares? Pues con impuestos y regulación, con montañas de regulación. Montañas y montañas. Fijaos, la administración pública en España, nuestros queridos políticos, generan leyes y normativas cada año por miles, por cientos de miles, a nivel autonómico, a nivel estatal y a un nivel local. Fijaos, unas 30 disposiciones al día. Bajo la democracia se han creado 420.000 normas.
30 disposiciones al día, una regulación cada 45 minutos. Si apiláramos toda la normativa existente en España, la pila de papel resultante tendría la altura de un rascacielos, superando holgadamente la Gran Pirámide de Egipto o la Torre Eiffel de París. Semejante carga regulatoria tiene un coste sobre la actividad económica cuya factura supera los 90.000 millones de euros al año. Asimismo, el tsunami regulatorio incide negativamente sobre la esfera de la libertad de las familias, recortando el margen de autonomía personal de los ciudadanos e introduciendo el poder político en todos los aspectos de nuestras vidas. Ejemplos de regulación, ejemplos recientes de este mismo mandato, de este mismo gobierno. Ley de memoria democrática. Establece una única verdad histórica oficial sobre la guerra civil y la dictadura, negando así la libertad de expresión y la pluralidad política. 2. Ley del solo sí es sí, que soltó a la calle a cientos de violadores y pederastas y redujo las penas de cárcel al resto de agresores sexuales. Ley de vivienda. El socialismo inmobiliario con control de precios, cargas adicionales al propietario, prolongación obligatoria de contratos y absoluta indefensión en caso de impago, tanto de rentas como de ocupación, se ha traducido en menos viviendas en alquiler y precios mucho más altos. Como resultado, hoy es casi imposible alquilar una casa, especialmente las familias y las rentas más bajas. Y la razón no es otra que el intervencionismo. Desde que los políticos han metido sus sucias manos en la vivienda, esta se ha convertido en un bien de lujo al alcance de muy pocos. Y todo ello sin contar que construir en España es un auténtico infierno. Los políticos también deciden dónde, cómo y cuándo construir. Y el resultado es que faltan casas. La población crece, se crean más de 200.000 hogares cada año, pero el número de viviendas nuevas apenas ronda las 100.000, es decir, la mitad. ¿Sabéis cuánto se tarda en construir un edificio en España? Un edificio de varias plantas. Lo que es la construcción pura y dura, tan solo 2 años. Pero conseguir los permisos, conseguir todas las licencias para poder levantar un edificio, en España se tarda una media de entre 12 y 15 años. De media. Otro ejemplo, el registro laboral. El gobierno nos obliga a fichar como si fuésemos obreros del siglo XIX. Absentismo laboral. El PSOE ha dificultado y encarecido el despido por faltar al trabajo. Así que lo que hacen muchos es no ir a trabajar. Cerca de 1,5 millones de españoles faltan a su puesto de trabajo cada día. Ley Rider. Este gobierno ha convertido en trabajadores por cuenta ajena a los repartidores que hasta hace poco eran autónomos. ¿Sabéis cuál ha sido el resultado? Menos empleo y menos ingresos. Esta misma semana, noticia de esta semana, la empresa Glovo, española, que se dedica al reparto a domicilio, ha tenido que despedir a 750 repartidores. Autónomos. El gobierno ha disparado la cuota de los autónomos como nunca, obligándonos a cotizar como si fuéramos trabajadores por cuenta propia. Resultado, hoy hay más funcionarios que autónomos. ¿Qué os voy a contar de los impuestos? 97 subidas fiscales ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2018. 97 subidas fiscales. Nunca, jamás en este país hemos pagado tantos impuestos como hoy y, sin embargo, nunca han funcionado peor los servicios públicos como hoy. Listas de espera. Tenemos listas de espera. Educación de pésima calidad, trenes que no funcionan y se estrellan. 46 muertos en Adamuz. Carreteras en mal estado, apagones de luz, justicia absolutamente colapsada, cita previa y meses para hacer cualquier trámite administrativo. Nada funciona en España, o al menos nada funciona mínimamente bien. Y sin embargo, el Estado nos roba la mitad de lo que ganamos. Sí, habéis oído bien, la mitad. Si ingresas 2.000 euros limpios al mes en tu cuenta bancaria, en tu banco, tu sueldo real, incluyendo todos los impuestos y cotizaciones sociales, no son 2.000. No, son 4.000. Ese es el sueldo real del trabajador medio en España. Y si ingresas 3,
Si te llegan 3.000 euros limpios al banco, tu sueldo real es el doble, son 6.000 y así sucesivamente. El Estado, por lo tanto, te quita la mitad de lo que ganas. O dicho de otro modo, los españoles estamos obligados a trabajar la mitad del año, prácticamente hasta el mes de julio, para cumplir nuestras obligaciones con la agencia tributaria. Si esto no es un robo y un expolio, que baje Dios y lo vea. La Hacienda española, amigos, no solo es una gran ladrona. La Hacienda española es una mafia. Es mucho peor que una mafia. Porque fijaos, la mafia al menos te garantiza una cierta seguridad a cambio de pagar el 10 o el 15% de tus ingresos. Aquí el Estado te roba la mitad, el 50% de lo que ganas. ¿Y a quién protege? A ocupas, a criminales, a vagos y a delincuentes. Hoy hay más de 100.000 casas robadas a sus legítimos dueños por ocupas y por morosos. Y los ladrones y los rateros que hay en las calles, los delincuentes, son detenidos y a las 3 horas salen de la comisaría y de nuevo salen a la calle para delinquir. Esta es la realidad. Así que el Estado nos roba y encima no nos protege. Ingreso mínimo vital y paguitas. El ingreso mínimo vital, esa paguita nació en el año 2020 y un año después sumaba 600.000 beneficiarios. Hoy ya son más de 2,5 millones de personas. Si a esto se suman otras ayudas, el número total de beneficiarios de algún tipo de prestación asistencial ronda los 7 millones. ¿Se puede saber? Yo me pregunto, ¿por qué narices tenemos que mantener con nuestros impuestos a gente que pudiendo trabajar no trabaja? Otro ejemplo de regulación, la ley de cambio climático. Sánchez prohíbe extraer petróleo, uranio y gas en territorio nacional y encima pretende cerrar las pocas centrales nucleares que nos quedan. Esto es un dislate, una absoluta locura. Pagamos una de las facturas de luz más caras de Europa y eso se traduce en menos ahorro, menos inversión y menos consumo y menos competitividad de nuestra economía. No hay país rico sin energía barata y abundante. No lo hay, es imposible, no existe. Pero este gobierno se empeña en encarecer la energía y el transporte para proteger a la Pachamama, a la madre naturaleza, mientras China, Rusia, Estados Unidos, la India contaminan sin control, emitiendo todo el CO2 que quieran, nosotros, sin embargo, no. Apoyamos y apostamos por economía net cero, por emisiones cero, lo cual es un absoluto suicidio desde el punto de vista económico. El ecologismo es el mayor cuento, la mayor estafa de nuestros días, pero un negocio muy lucrativo, muy rentable para unos pocos. Un negocio que pagamos los demás, pero que beneficia tan solo a algunos. Hasta aquí un ejemplo, 10 ejemplos concretos de sobreregulación. ¿Cuál es la solución entonces? Hemos visto el problema, hemos visto la enfermedad, los síntomas, vayamos a la solución. La solución es muy simple, libertad y motosierra. A esto, precisamente, es a lo que nos dedicamos en el Instituto Juan de Mariana desde hace ya 20 años, a diagnosticar problemas y aportar soluciones. Porque sí, España tiene solución y se llama motosierra, motosierra fiscal y regulatoria. Hemos creado desde el Instituto una motosierra 2.0 en colaboración con Cefas de la Universidad San Pablo CEU. Una motosierra con inteligencia artificial para auditar las más de 200 leyes que ha aprobado el gobierno de Sánchez desde el año 2018 y analizar su conveniencia. Y el resultado de este trabajo es que hoy mismo, si hubiera voluntad política, podríamos derogar total o parcialmente el 84% de todas estas normas, de toda esta normativa, por innecesarias,
por inútiles y por contraproducentes. El 84%, repito, al estilo de lo que está haciendo el gran Javier Milei en Argentina. Derogar el sanchismo, por lo tanto, es posible. Nosotros hemos creado una herramienta tremendamente útil para hacerlo y ahora solo es cuestión de voluntad política. Por lo tanto, la solución, señores, es muy sencillo. He puesto ejemplos. Si se puede derogar hasta el 84% de todas las leyes aprobadas por este gobierno de socialistas y comunistas, hagámoslo. Solo se necesita voluntad política para arrancar la motosierra y recortar de forma drástica impuestos y regulación. Así que, ley de memoria histórica, afuera. Ley del solo sí es sí, afuera. Ley de vivienda, afuera. Registro laboral, afuera. Cotizaciones de autónomos, afuera. Subidas de impuestos, afuera. Ingreso mínimo vital, afuera. Paguitas en general, afuera. Y ley del cambio climático, afuera. Y así hasta el 84% de todas las normas que ha aprobado este desastre de gobierno. Hay que derogar el sanchismo. Empecé con una mala noticia, acabo con una buena noticia. ¿Hay esperanza? ¿España tiene solución? Y la respuesta es sí, un sí rotundo. España, claro que tiene solución. Y la solución, amigos, es libertad, es motosierra, es recorte de gasto, recorte de estructura, recorte de Estado, más libertad económica. Así que, como diría el gran Milei, muerte al socialismo, ¡viva la libertad! A esto nos dedicamos en el Instituto Juan de Mariana. Así que, para terminar, si queréis defender la libertad, si queréis defender vuestra libertad, apóyanos, sumaos al Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias.